Bienvenidos a este último webinar de octubre. Quiero presentarles para iniciar al Instituto Internacional de Análisis de Negocios. En este caso IVA es una asociación profesional sin fines de lucros más importantes a nivel mundial, dedicada al análisis de negocios, fundado en 2003 en Canadá, y hoy reúne a miles de profesionales en más de 120 países, impulsando el crecimiento de la disciplina y promoviendo estándares globales. El análisis de negocios es clave para poder comprender necesidades, definir soluciones y generar valor en las organizaciones. IVA ofrece un marco de referencia sólido para el desarrollo de esa práctica y a través de guías reconocidas internacionalmente, certificaciones profesionales y una red global de colaboradores. En Argentina, nuestro capítulo, que es nuevito, hemos iniciado este año en abril, trabajamos activamente para poder difundir esta disciplina y con un gran impacto en proyectos, en transformación digital, en estrategia empresarial, conectar con profesionales, empresas, a través como estos medios de conexión, como es que genera la comunidad a través de las webinars, formar y certificar y promover estas buenas prácticas. Eso, ser parte en sí de IVA, significa integrar a una comunidad global de líderes en análisis de negocios, acceder a recursos exclusivos, oportunidades de desarrollo profesional y contribuir al crecimiento de la profesión en nuestra región. Siguiente, paso a presentarme. Soy Emilce Kasem, presidenta de IVA Argentina. Tengo el agrado de hoy estar en esta webinar junto con Soledad. Sole, si querés presentarte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre, es Soledad, soy arquitecta, me especializo en Lean Construction y vamos a hablar un poquito de Lean aplicado a IVA. Te paso la palabra, así te presentás. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Silva, soy ingeniero de sistema. Soy actualmente trabajando como analista de negocio en Lean Analytics. Y vamos a hablar un poco sobre la metodología Lean, también aplicado en la parte tecnológica en los proyectos, cómo se debe llevar. Así que, atentos, que es un tema muy interesante. Gracias. Excelente. Gracias, Claudio. Bueno, empezamos. El título de esta webinar es el BA como facilitador del flujo de valor. Empezamos hablando un poco de que el rol del analista de negocios ha pasado de ser un traductor o registrador de requisitos a ser un facilitador del flujo de valor. Eso significa que el BA no se limita a producir una documentación, sino que diseña y habilita los caminos, como ser procesos, decisiones, información y acciones, que transforman una necesidad en un resultado valioso para el cliente. Su foco principal es maximizar el impacto, minimizando desperdicios y retrasos. ¿Qué significa el flujo de valor? Primero, que es secuenciar completa, digamos, una secuencia completa de actividades desde la certificación, desde la identificación de una necesidad o idea, se le entrega al cliente y la retroalimentación que genera un aprendizaje, ¿no? Una lección aprendida. Facilitar, porque se actúa para que esa secuencia sea lo más rápida, ágil, confiable y orientada a ese valor. Genera, digamos, remover obstáculos, aclarar información, acelerar decisiones y asegurar que cada paso aporte valor. Y dentro de lo que es las responsabilidades del analista de negocios en esto, ¿no? De lo que es la metodología Lean, que es una metodología ágil, primero, que logra comprender las necesidades y objetivos estratégicos, como sea traducir la voz del cliente. Esos son los que van a mantener los requisitos o las necesidades a lo largo de la vida del proyecto, en conjunción o en equipo con el PM, para poder lograr esos resultados operativos. Después, conectar esas iniciativas, ¿no? Con indicadores como ser los KPIs y OKRs estratégicos,
validar que los requerimientos contribuyan a ese resultado, a esa necesidad tanto del negocio de lo que busca el cliente. Después identificar flujos de información y decisiones y mapear quién necesita qué información, cuándo y qué formato para poder avanzar. Visualizar puntos de decisión críticos, detectar puntos puntos de dolor, donde el flujo se fragmenta, generan cuellos de botella, se reduce en base a eso los cuellos de botella, es decir, localizar los pasos de cómo se va en un flujo uno, y lo vamos a ver en los pasos prácticos que vamos a ver con los chicos, en el que cuando uno empieza a desarrollar los procesos, y por sobre todo si hacemos un buen estudio de el análisis de la información, vamos a poder lograr ver patrones de comportamiento que para nosotros son los cuellos de botellas que generan un gran impacto en el tiempo y obviamente en el costo o en el resultado del proyecto. Entonces, la posición que tiene el BA es poder seguir esta línea como para que si se llega a dar ese cuello de botella, bueno, con determinadas herramientas que vamos a hablar, eso se va a poder resolver mucho más rápido o evitar que eso suceda para obtener ese flujo continuo de lo que espera o busca Lean. Bueno, se propone también los cambios de roles, procesos, herramientas para poder aliviar estos puntos, ¿no? Y por sobre todo, creo que lo más importante, que promueven una cultura de mejora continua y colaboración, es decir, facilitar retrospectivas, introducir la mejora en sí continua como la Kaizen, fomentar la visibilidad a través de tableros, métricas, bueno, obviamente el empoderamiento de todo lo que tiene que ver con la parte de liderazgo, capacitar en ese pensamiento y las prácticas de toma de decisiones, porque, a ver, dependiendo obviamente de la industria, necesitamos ese cambio de mindset, un cambio de cultura, como para que, bueno, los resultados sean totalmente diferentes. Uno de los puntos, y yo creo que estaría bueno que lo podamos debatir entre todos, cuando uno empieza a desarrollar un proceso, ¿no? Ya está todo alineado, empezamos a tener ciertos obstáculos bastante frecuentes. Hablo desde mi lado, que soy arquitecta, la resistencia al cambio, los hilos organizacionales, la falta de datos confiables, o una falta o un exceso de documentación. Me gustaría que entre todos podamos debatir esos puntos que hacen de que el flujo de valor empiece a tener esos frenos, esos paros. No sé, Claudio, Sole. Vale, sí, bueno, gracias, Milce. Bueno, pues realmente uno de los puntos que yo puedo mencionar cuando empiezo un proyecto en particular es el tema de la gran cantidad de procesos innecesarios que nosotros tenemos ante todos los proyectos, ¿no? A veces, por lo menos en el área de sistema, cuando estamos comenzando haciendo un relevamiento de información, siempre tenemos muchos procesos redundantes y te lo puedo decir casi en toda la mayoría de proyectos que he llevado, o cuando estamos, sea para actualizar un software o sea para implementar un sistema, se generan muchos reprocesos que lo que hacen es afectar el flujo dentro del campo laboral, ¿no? Una de las cosas como analista de negocio que he aprendido bueno, pues, para tomar en cuenta todo lo que está en la diapositiva, primero es identificar el valor, entender bien realmente qué es lo que necesita el cliente, eliminar todos aquellos flujos o aquellos cuellos de botella, por así decirlo, donde realmente nos evita mayor efectividad con respecto a lograr un objetivo, ¿no? Si te das cuenta, para seguir un orden en específico, ponte tú la parte de la colaboración entre las personas, a veces no hay flujos o procesos bien definidos entre un equipo con respecto al otro. Entonces, te puedo decir una experiencia breve que estoy llevando un proyecto en una parte de un concesionario en particular, es que no había mucha redundancia de datos o de información entre un departamento con el otro, ¿no? Entonces, de hecho, no se terminaba de definir quién era el responsable o quién le correspondía realmente asumir ese cargo, esa responsabilidad, ¿no? Entonces,
bueno, yo dependo de repuesto, no, yo dependo de servicio. Entonces, había como una ambigüedad de información o de procesos que se surgían en dicha particularidad, por así decirlo, y a medida de ir aplicando este tipo de metodologías, de ir depurando todo ese tipo de procesos, haciendo reglamentos de información, había informaciones o había mucha información que tampoco aportaban gran valor porque realmente no estaban haciendo de manera específica, no se estaba haciendo un foco específico para darle valor al cliente al momento de conseguir un objetivo como tal, no había calidad, por así decirlo, de manera puntual para poder tener un resultado más óptimo o al momento de reportería o de cualquier tipo de servicio, ¿no? Entonces, este tipo de metodología o este tipo de herramientas realmente nos ayudan a nosotros a aprender a quitar lo que es innecesario y enfocándonos en lo que realmente nos agrega valor y para conseguir un buen resultado, ¿no? Entonces, bueno, realmente a nivel de tecnología, tanto en todos los proyectos, tanto como funcional, al momento de implementar un sistema o de corregir un sistema o de adaptarlo a mejores funcionalidades, la verdad realmente esta metodología nos permite optimizar cualquier tipo de proceso. Pues la verdad que en tema de sistemas, la verdad se utiliza mucho y creo que a nivel de cualquier campo laboral, a nivel de nuestra vida, yo creo que es una herramienta que nosotros, una metodología que podemos implementar de manera muy efectiva si sabemos sacar el gran provecho que nosotros podamos. Pues. O sea, de parte, la verdad que a nivel como analista de negocios, la verdad que digamos que es vital pues, para nosotros como analista de negocios o cualquier profesional utilizar este tipo de herramientas. Excelente. Y tratando de hacer esta relación, ¿no? De lo que es el Backbook es la guía práctica de referencia que tiene este instituto IVA, en donde marca, ¿no? Ese proceder, y desde este lado en comparación, ¿no? A lo que es el CELIM, como dice acá, propone 6 áreas de conocimiento que estructuran la práctica del análisis de negocios. Nosotros cuando empezamos un proyecto, primero tenemos que enfocarnos de cómo se va a desarrollar, y yo le llamo reglas de negocio, ¿no? Cómo va a ser la trazabilidad, cómo los vamos a alinear para que pase a lo que tenemos que analizar, ya esté un poco más claro, ¿no? Esos límites que tiene el proyecto. Bueno, son los requerimientos bases o esenciales o funcionales para empezar a tener esa estructura. Y en relación, como dice acá, a principios de Lean, bueno, eliminar el desperdicio de la planificación excesiva, en relación a cómo se lo aplicaría el BA, bueno, se diseña planes BA adaptativos, enfocados en resultados, ciclos cortos, tanto, por ejemplo, en la industria de la construcción, en que me dirá Sole, esto de en cada una de las fases que nosotros tenemos en la industria de la construcción, ayuda y colabora que podamos generar ese foco en cada una de las fases para darle la verdadera información y que estas reglas de negocios estén alineadas, ¿o no, Vale? No sé si se me escucha. Sí, se escucha, se escucha. Ah, excelente. Sí, ahí se escucha. Sí. Te preguntaba, Soli, sobre el tema de la planificación, de las fases. Dice que cuando nosotros empezamos a establecer... Perdón, eso no te había escuchado. Cuando nosotros empezamos a establecer cada una de las fases, le damos la profundidad para que todo esté alineado y optimizar o alinear los requerimientos de la empresa al proyecto. Correcto. Sí, porque es fundamental, digamos, a la hora digamos, cuando nos encomiendan, en este caso, en la construcción, obviamente antes de encomendarnos una fase de producción, vamos a tener una fase de análisis en donde, digamos, que el analista evalúa desde los requerimientos que nos pide el cliente, validar esos requerimientos que van a ser, digamos, ese análisis donde nos va a decir que realmente vamos a tener un costo, un beneficio y un producto finalizado que es lo que el cliente espera, en donde vamos a entregar ese valor, digamos. Que todos vamos a participar de ese proceso
Entonces es importante digamos, amalgamar ambos procesos, porque vamos a tener el análisis tanto del negocio como después esa fase de producción, en donde vamos a utilizar cada una de las herramientas que Lean nos proporciona para poder validar cada una de esas fases, en donde siempre lo importante va a ser entregarle ese valor al cliente, pero, digamos, atacando esos desperdicios en donde podamos obtener esa obra de la mejor manera, con una calidad óptima, pero con un costo y un beneficio que cierre el negocio, digamos. Claro. Y está bueno lo que vos decís, porque son puntos que uno genera y ayuda a que se pueda alinear a nivel ya estratégico operativo, pues bueno, obviamente también el táctico. Y eso que es en la segunda fase de lo que es licitación y colaboración es, bueno, quiénes son las personas que van a actuar entre ellos y bueno, qué información voy a conseguir o buscar para que se pueda tener todos esos requerimientos un poco más a un determinado nivel de acuerdo al avance, ¿no? Que se vaya teniendo. Claro, entonces correcto. Por ejemplo, en este caso lo que hace Lean es el talento, lo pone como valor, el talento de las personas, el conocimiento de las personas. Entonces lo que vos me puedas dar va a colaborar y va a ayudar a que eso se pueda completar, ¿no? Y yo creo que eso es muchísimo, es de gran valor, y hablo desde la industria de la construcción por el hecho de que en fases tempranas cada contratista, cada persona nos da cómo va a ser su productividad, cómo va a ser sus rendimientos, sus costos. Entonces en base a eso uno puede equilibrar a lo que uno tiene analizado y hacer esas negociaciones, pero es importante que él me lo brinde y no que yo tenga que exigir un determinado valor, porque en sí son los que ellos van a trabajar. Entonces es importante que la colaboración, todo lo que tengan que aportar es de suma importancia. ¿Qué opinan, chicos? Claro, y el problema es cuando no tenemos ese aporte y lo suponemos, que después ocurren desperdicios de tiempo, bueno, después vamos a hablar un poco de los desperdicios, pero eso es fundamental, o sea, tener esa comunicación fluida para no suponer actividades que desconocemos, pero sí que no tenemos el día a día y que ellos nos van a poder proporcionar la certeza de que se va a poder cumplir esa tarea. Porque en estos casos también es como el poder ya ir dotando de las responsabilidades que va a tener, los límites que se va a tener, como para que, bueno, todos ya tengan integrado el área de comunicación, la parte de información, cómo se va a dar el proceso, ciertas cuestiones de riesgos, cómo se va a trabajar esta mejora continua que tiene en este caso Lean. Y por eso dice, bueno, el principio Lean acá es el respeto a las personas, ¿no? Y cómo lo aplica el BA, bueno, crear espacios que reduzcan el retrabajo y los conflictos. Creo que las personas hoy en día son lo más importante. Uno puede tener un súper proceso, pero si no estás alineado junto con las personas, la verdad que eso, el resultado no va a ser el esperado. No, y que parte que el colectivo realmente es el que realmente cuando se definen realmente las funciones y se quita del proyecto todo aquello que te genera retrabajo o todo lo que es el desperdicio a nivel de flujo, realmente el proyecto avanza de manera más efectiva. O sea, como le voy a hablar un poco de mi campo en el área de tecnología. O sea, cuando cada quien cumple con su rol, ejemplo, en un proyecto de software, donde están los programadores, donde está el desarrollador, donde está el DBA, que es el tema de base de datos, el que se encarga de hacer todas las integraciones en las ramas, el que se encarga de hacer una buena documentación, el que se encarga de hacer una buena prueba. Cuando todo realmente logra engranarse, realmente el proyecto avanza de una manera efectiva, incluso en tiempos récord, pues, porque realmente le quita todo aquello que te ancla o que te hace retrabajar y realmente los resultados son mucho más óptimos. Entonces, realmente cuando tú logras hacer ese trabajo y logras que el colectivo realmente trabaje de manera sinérgica, los procesos son mucho más efectivos, pues. Y bueno, pues muchas empresas por lo general no tienen este tipo de cultura, este tipo de costumbres, se quedan con la costumbre tradicional. Entonces, bueno, pues realmente a veces no tienen buenos resultados o pueden ser un poco más lentos por las mismas
circunstancias, pues. Excelente, sí. Eh, Muy buen aporte. Y en relación a esto, ¿no? De lo que veníamos hablando, de requerir la información y quiénes van a ser los que nos van a dotar, quiénes van a ser los equipos, bueno, pasa después esto de lo que es el requerimiento del ciclo de vida, después cómo se va a alinear eso a la estrategia del proyecto, y después, bueno, cómo a medida que se va poniendo en valor o en marcha ese flujo de lo que busca el cliente, bueno, empezar a hacer este seguimiento y control como para que a nivel riesgo, bueno, se pueda evitar situaciones, dejar de ser reactivos y tener una actitud más de prevención. Eso ayuda muchísimo, manteniendo, ¿no?, esos objetivos. Sí, creo que tiene ¿Escuchás? un problema. ¿Me escuchan? Ahí sí. Se escucha, se escucha. Ahí. Ahora Sí, sí. sí, sí. Ahora sí. Esto de las lecciones aprendidas, el poder lograr periódicamente, el poder hacer, digamos, los puntos, ¿no? Esas retrospectivas, a ver cómo hemos estado, qué es lo que está faltando, esto de la gestión de la comunicación, a medida que vamos pasando por cada una de las fases, realmente va a ayudar a colaborar a que entre todos podamos generar ese flujo continuo en el proyecto. Como decía, BA es el que mantiene todos los requerimientos alineados del negocio y del cliente, y bueno, ahí el TM ayuda a que toda esa consecución se transforme en objetivos, se cumplan los objetivos, los OKRs y los KPIs a nivel operativo. Así que, si querés, pasas al siguiente slide. Bueno, y en resumen un poco de lo que veníamos hablando, esto de lo que es el flujo y cómo actúa el BA, bueno, hay 6 principios LEAN, los voy a leer, ¿no? Identificar el valor, mapear ese flujo de valor, eliminar los desperdicios, que a medida que nosotros vamos aperturando ese proceder, va a ayudar a que nosotros podamos detectar antes ciertos inconvenientes que puedan llegar a tener, y bueno, si no, nos preparamos para ello, ¿no? Crear ese flujo continuo a medida que hacemos las lecciones aprendidas ayuda a ese entorno colaborativo, permitir el sistema pool, ¿no? Como dice acá, solo avanzar cuando hay una demanda real con el siguiente proceso, es decir, ir justo a tiempo. Después, bueno, busca la perfección. Yo creo que más que nada por a nivel proceso, a nivel información, realmente sí, en la industria de la construcción hasta ahí nomás se genera bastante resistencia, que era uno de los frenos que habíamos hablado anteriormente, pero el objetivo es que se empiece a sistematizar la información para que sea para nosotros mucho más fácil o mucho más rápido, mucho más ágil poder ver esos desperdicios, esos puestos de botella y rápidamente poder actuarlo. Entonces, el lograr que ese flujo del cliente o de la empresa se pueda mantener a lo largo de la vida del proyecto. Les paso la palabra. Correcto. Para que puedan contar esto transformado en la vida real. Bueno, les voy a contar un poquito lo que son los desperdicios, que ya venimos hablando, digamos, los nombramos tanto, empezar a darles entidad. Digamos, uno de los desperdicios dentro de Lean es el transporte. Digamos, no tanto, o sea, puede ser aplicado tanto a la construcción como a cualquier tipo de industria, que no es solo el movimiento de materiales, que muchas veces en una obra lo vemos, que van, suben, entran, digamos, hay que pensar todo antes de poner un ladrillo en que hay una de las actividades que vamos a realizar en esa obra. O lo mismo nos puede pasar con la información, que muchas veces esa información, tanto en una obra o como en cualquier tipo de industria, va y viene y a veces no llega a destino donde tiene que llegar, y eso nos lleva a perder tiempo, y el tiempo es dinero, y el dinero es donde nos perjudica ese análisis que hicimos originalmente, donde el negocio nos era rentable y el cliente iba a obtener ese valor. Entonces, estos desperdicios son los que nos ayudan a llegar a ese objetivo, digamos, a detectarlos, sería el caso. Después, otro desperdicio es el de inventario, es ese exceso de comprar sin
tener esa planificación que nos brinda, tanto puede ser en una obra, como les venía diciendo, o en cualquier otra industria, que muchas veces salimos a comprar con el afán de decir, bueno, compro, saco, y muchas veces nos queda parado ese material, o lo perdemos, o lo roban. Entonces son todos desperdicios que nos impactan directamente en el negocio, propiamente dicho. La espera es uno de los desperdicios, creo que más grandes, en el sentido de que muchas veces nos quedamos esperando que nos llegue el material porque no hubo una comunicación entre quienes tenían que estar comunicados para que ese material fuera pedido y ese material fuera comprado y ese material llegue. Entonces, muchas veces nos encontramos esperando algo que capaz no va a llegar nunca o llega tarde. ¿Por qué? Porque la comunicación falla. Entonces, es importante que los procesos sean claros y que la gente que interviene en esos procesos sepa hasta dónde llega y con quién se tiene que comunicar. Porque eso creo que es un desperdicio que en cualquier empresa o industria se ve reflejado directamente en el valor que tenemos que entregar al cliente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la comunicación, que para mí es fundamental dentro de las personas que van a conformar este flujo de producción. Después tenemos la sobreproducción también, que es, por ejemplo, hablando no propiamente capaz de la obra en sí, puede ser en la oficina, en donde generan planos por producir planos que nadie usa. Entonces ese tiempo lo desperdiciamos y capaz podíamos haber estado produciendo planos que realmente se necesitan en la obra para avanzar en determinadas etapas. Hay momentos de la obra que sí o sí necesitamos un plano para avanzar. Entonces, lo importante es eso, porque eso también nos lleva a desperdicios que son tiempo, son dinero, son cosas que nos van a reflejar directamente en nuestro negocio. Después también tenemos cuando tenemos defectos, que son el retrabajo, porque digamos, está asociado un desperdicio con el otro, porque hay como una sobreproducción capaz de un lado de planos, pero no se produjo ese plano necesario para que llegue a la obra, y bueno, entonces vamos viendo mientras tanto y nos ponemos a producir tareas que no teníamos claras o no estaban definidas, que cuando llegue ese plano, por ejemplo ahora, hicimos el trabajo mal, hay que volver a hacerlo, y eso se traduce en tiempo y en dinero, tanto en costo propiamente dicho del material como en tiempo que se nos extiende la obra, o trabajos que no dejamos realizar en la siguiente etapa porque realizamos mal ese trabajo. Bueno, como veníamos hablando, el talento no utilizado, que lo importante en Lean es todos los participantes del proceso. Todos van a aportar algo importante para que ese flujo sea continuo y no haya ruidos y no haya interferencias. Entonces, creo que es muy importante darle la entidad a cada una de las personas que nos van a aportar realmente cómo realizan su trabajo, en cuánto tiempo, qué necesitan. O sea, eso es muy importante, darle entidad a todos los que participamos en el flujo de la construcción o de cualquier, como decía Claudio. O sea, es importante escuchar a todos. Después, otro desperdicio es el movimiento. Puede ser tanto de personas como digamos, dentro de una obra, como dentro de una oficina o de un lugar. Cualquier lugar en donde estemos, lo importante es que todos, digamos, tengamos la información y las herramientas correctas para avanzar. Porque si no, estamos como se dice, con bolas sin manija, sin saber para dónde ir. Y eso lo volvemos a traducir en tiempo y dinero. Y después tenemos los sobreprocesos, que es lo que nos había contado un poco Claudio, en como que todos realizaban el mismo trabajo y nadie sabía quién se lo iba a supervisar, o todos supervisamos el mismo trabajo y dejamos de supervisar otro trabajo. Entonces, los procesos claros y las tareas claras, es fundamental la comunicación entre todos. Y obviamente, si la mentalidad no está clara, es muy difícil avanzar, porque todos vamos a
como tirar del mismo carro, si no, empezamos todos a tirar para distintos lados y ese flujo y ese producto y ese valor que tenemos que entregar al cliente nunca va a llegar. Va a llegar con desperdicios, nunca se llega a tiempo. O sea, es muy importante la comunicación. Más allá de todos estos desperdicios, si nos ponemos a desmenuzarlos, la comunicación es fundamental. No sé qué piensan ustedes. Y en sus empresas, ¿no? Preguntándoles a todos, en sus empresas, ¿qué tipo de desperdicios son los más comunes? Si lo pudieron detectar. ¿Algún voluntario? ¿Algún No, bueno, voluntario? sí, de parte, bueno, pues como comentaba Soledad, realmente este tipo de incidencias se presentan mucho en cualquier tipo de proyecto, pues. De hecho, es muy común a nivel de sistema bueno, como tú lo comentas, a nivel desde la perspectiva de la parte de arquitecto, todo lo que es y todo impacta en el tema costo. Realmente es uno de los puntos muy claves que mencionaste, es que si no se define un proyecto y no se determinan bien las reglas, al final un producto puede salir muy costoso por no hacer un buen trabajo o no quitar aquellos flujos o aquellos flujos de procesos que nos generan desperdicio. Y si no detectamos algo desde un principio, en puesta práctica, en este caso a nivel de software, cuando tú un producto y si realmente no cumple, genera más pérdida porque genera más retrabajo para reparar aquellas cosas que pudieron haber sido identificadas con anticipación. Y en una obra es mucho más impactante, pues, porque tendrías que, no sé, deshacer lo que estás haciendo, volverlo a reconstruir porque no quedó como debía. Entonces, bueno, pues realmente es importante al momento de nosotros implementar un proyecto, darle la verdadera importancia y el peso que tiene, ¿no? De identificar de que si no se determinan este tipo de desperdicios, bueno, pues pueden ser muy costosos, ¿no? Entonces, esa es la idea de generar un buen hábito para todos ustedes o aquellas personas que realmente desconozcan de esta metodología, bueno, pues, y le den un buen provecho, ¿verdad? Excelente. Yo creo que estos ruidos, que son bastante altos a nivel costos, se pueden reducir desde la fase inicial, como decíamos, ¿no? El tema de cómo van a ser esos requerimientos, cómo va a ser esa trazabilidad, cómo va a ser las reglas de negocios, quiénes van a ser los actores intervinientes, qué responsabilidades, cuáles son los límites, cuáles son los riesgos. Entonces, eso ya desde ahí, cuando uno empieza a tener un poco con mucha claridad cómo es ese proceder, creo que desde ahí empieza a reducirse un poco el gran ruido. Después, bueno, en una fase ya de ejecución y puesta en marcha, ya es ver cómo a medida que se logra ese equilibrio entre, como decía, el BA y el PM van logrando a que orgánicamente se pueda cumplir los objetivos y que rápidamente uno pueda, si llega a ocurrir alguno de estos tipos de desperdicios, poder actuar ya con procesos, ¿no? Actuar rápidamente, pero con esa presencia, como decían, presencia, conciencia y una buena gestión de la información para detectar puntos, que hoy tenemos muchas herramientas para poder rápidamente civilizarlas o hacerlas luz, como para que se pueda accionar mucho más rápido en cada una de las fases que promulga un proceso tanto agile como, bueno, en este caso todavía nosotros tenemos en la fase de construcción. Excelente. Sole, te paso la palabra. Bueno, como veníamos hablando un poco, cómo hacer esa unión o esa hermandad entre, digamos, el flujo del negocio y el flujo de la obra, que en este caso, digamos, como la entrega de valor que podemos tener en una obra es propiamente dicho, por ejemplo, el edificio. Entonces, yo creo que en el flujo de negocio es muy importante validar tanto la fase de negocio, en el sentido de saber si ese requerimiento que nos está pidiendo el cliente es factible, tanto en económico como, digamos, de producción, porque muchas veces podemos tener un requerimiento que a la larga no sea rentable. Y a veces no puede ser rentable y constructivamente no alcanza
para lograr esa rentabilidad. Nos sale como, digamos, más caro de lo que vamos a obtener como valor. Entonces es importante analizar los requerimientos tanto del negocio como desde la fase de ejecución o de producción desde el proyecto, en donde podamos ir en ese camino juntos para, digamos, llegar a detectar en ese flujo realmente lo que es factible de un lado y del otro. Entonces, con Lean y detectando esos desperdicios, creo que es muy visible los beneficios que nos da. No sé qué piensan ustedes. Claudio, un poco, más que nada, él como pertenece a otra industria, pero la verdad que a la hora de pensar lo que entrega una industria como la otra, termina siendo como un producto terminado, como un programa, por ejemplo, o una obra. Entonces, digamos, Sí. muchas veces no importa el producto, sino todo el proceso en donde llegamos que son similares. Sí, de hecho, como te comento, una de las experiencias en algunos proyectos que he tomado, fíjate que hubo una particularidad de un proyecto que está enfocado en el sector agrícola. El año pasado estuve en ese proyecto con unos colegas casualmente. Realmente por hacer este tipo de funciones o hacer un reglamento informativo de una manera no correcta, afectó toda una trazabilidad contable que afectó todo el año, todo lo que cuenta por pagar, todo ese flujo simplemente por no definir todos esos procesos de desperdicio o no definir un buen análisis, una buena definición de requerimientos con el cliente, hacer una entrega de valor con el cliente, porque realmente el cliente, el feedback debe estar con el cliente prácticamente día a día, porque es el dueño del producto, ¿no? Es el que quiere, lo que sabe, cuál es el objetivo, hacia dónde quiere ir, un diseño de fase. Entonces, este tipo de funcionalidades o de dinámica, uno tiene que irla trabajando directamente con el colectivo, el compromiso de parte de, bueno, pues de hacer cortes o enfoques de, bueno, Soledad, mira, yo quiero esta casa y bueno, necesito que sea 3 habitaciones, y a medida que se vaya desarrollando el diseño y yendo de una vez con la aprobación por parte del cliente, ¿no? Claro, Entonces, validar este todo tipo el de tiempo. cosas no se genera esa dinámica, y si tú haces la casa y ni siquiera consulta con el cliente, cuando el cliente vaya a ver la casa, ni siquiera es lo que él quería. Entonces, no, pero ¿por qué hiciste esto? Entonces eso genera retrabajo, pues entonces terminas entregando un producto que tuvo mucho desperdicio o ni siquiera logró satisfacer la necesidad del cliente. Pues entonces se aplica en todo sentido, en cualquier área de trabajo, viéndolo desde este aspecto, ¿no? Si lo vemos a nivel de arquitectura, obviamente el producto no va, la casa, edificio, quinta, espacio que se esté construyendo no va a cumplir con la necesidad del cliente. Y en este caso, si es un sistema a nivel de software, no nos va a mostrar los resultados requeridos y nos impacta todos los procesos corporativos dentro de la organización. Entonces, realmente, como aporte o como experiencia de, bueno, pues de proyectos que se han llevado, y bueno, pues de manera irregular o no manera correcta, por así decirlo, para no dar un calificativo, puede generar muchas pérdidas, y de hecho le generó pérdidas a la organización porque se hizo una mala implementación. Entonces, bueno, pues, el costo ya en un cliente improductivo realmente es altamente impactante, ¿no? Porque le detienen las operaciones, trabajan bajo operaciones que no son confiables bajo ciertos resultados. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que nosotros debemos tratar de evitar como profesionales y dar asesorías a aquellas empresas o a aquellos equipos de trabajo o todos aquellos que desconozcan de estas herramientas. Exacto. Es muy importante tanto la intervención del cliente, como decíamos antes, de todos los que intervienen, porque muchas veces ese ruido que el cliente no tiene claro, cómo puede llevar a que ese flujo esté bien, pero no llegar al punto que realmente se espera. Correcto. Bueno, por acá tenemos este es un caso real de un cliente que trabajé de manera internacional con una empresa que está en Argentina. Es un ministerio de obra pública a nivel de Latam. No voy a especificar el país exactamente, pero es un sistema de todo lo que tiene que ver con instituciones, flujos y aprobaciones de obras públicas a nivel nacional, ¿sí?
Bueno, pues el contexto del proyecto, para que ustedes tengan un poco la idea, lo voy a hacer un poco más dinámico. Esto fue un proyecto que tuvo una duración de un año en específico. Fue un Ministerio de Obras Públicas, es una institución gubernamental donde se encarga, por así decirlo, es un ministerio que se encarga de llevar todo lo que es la aprobación de recursos dentro del país, ¿sí? Entonces, bueno, pues, bueno, para hacer aeropuertos, asfaltados, todo lo que tiene que ver con obras dentro del país, esta institución se encargaba de esto, porque en este caso yo fui el analista de negocio en el sector público en esa oportunidad el año pasado. El desafío de este punto de trabajo fue la migración de un sistema heredado de un sistema de tecnologías no de punta, por así decirlo, llevarlo a las tecnologías más modernas que todavía en la actualidad para tener escalabilidad. ¿Qué sucedía con el sistema? Que el sistema, bueno, pues cumplía con sus funciones, pero no tenía soporte, a pesar de que tenía un departamento de tecnología, su escalabilidad era muy poca porque tenía redundancia de procesos, ¿sí? Habían procesos no definidos. Entonces, bueno, pues aquí se empieza a ver un poco más lo que es el tema por no definir procesos bien, se genera mucho desperdicio, que es lo que te puedo asegurar que la mayoría de las organizaciones que no tienen buenas culturas siempre va a suceder. Entonces el problema detectado era redundante, pantallas poco intuitivas y habían bajos involucramientos con el tema de los usuarios. O sea, eran personas que tenían muchos años trabajando en la institución, son personas que se aprendieron simplemente un proceso de esa manera, no innovaron. Entonces, bueno, pues eso regeneraba como cierto trabajo y toda la información será canalizada a través de una sola persona. Acá nosotros aplicamos una metodología, bueno, aparte de metodología Lean, trabajamos con metodologías ágiles, fue muy de la mano, pero la Lean se complementa con este tipo de metodologías, sobre todo en este tipo de proyectos, ¿no? En este caso, el primer punto fue identificar el desperdicio. Se mapearon procesos duplicados en tareas que sin valor no nos generaban ningún valor agregado. Escuchar al cliente interno fue uno de los trabajos que nosotros tuvimos. Se trabajó junto a la dueña del proceso. En este caso era una persona en particular que se conocía. Es algo impresionante que una sola persona es como que hacía todos los procesos y no había esa delegación de responsabilidades. Prácticamente, o sea, era como, o sea, ella misma hacía los procesos y que prácticamente como que se volvió a la del huerto, ¿no? Porque había muy pocas personas, de repente habían 2 personas analíticas, pero todo, casi el mayor porcentaje de operaciones, operatividad, caía prácticamente en una sola persona. Ahí hay mucha redundancia ese dolor ocurre mucho en empresas, digamos, que no cambian la mentalidad y se piensan que la gente es eterna, digamos, o no puede cambiar de trabajo, y esas cosas como que después, como no hay un proceso, o sea, hay que arrancar otra vez, de cero. Es correcto. Y fíjate que tú que estás tocando ese punto ahorita, sucedió mucho que ella tenía que salir de vacaciones y ella le debía el producto. Y nosotros estábamos haciendo ese relevamiento de información. Entonces estábamos bajo una presión por parte del cliente porque ella tenía que irse de vacaciones, porque ella era la que conoce el proceso, porque ella es la que puede definir qué quiere o no quiere y cómo lo quería. Entonces fíjate que a pesar de que yo era un tercero y le estábamos haciendo como organización ese trabajo a esa institución pública, se generó, digamos, como que esa presión por parte de ellos, como que llevar las cosas no en los tiempos preestablecidos, sino llevarlo como un poco apresurado, ¿no? Por así decirlo. Pero era por lo mismo, ¿no? Porque no había información, estas responsabilidades recaían simplemente en una sola persona. Entonces, estaba el equipo de tecnología, pero prácticamente el equipo de tecnología se dirigía por lo que ella decía. Pues entonces, llevaron todo un equipo, todo un proceso a una sola persona. A un solo flujo que al fin y al cabo te genera como un cuello de botella. Un cuello de botella y no te genera practicidad al momento de avanzar en las distintas operaciones. Había una persona que sí podía cubrir ciertas áreas, pero no completamente. Entonces, el trabajo realmente fue un poco desafiante, realmente se aprendió mucho. La verdad, eso fue un proyecto muy interesante en el que yo participé. Se logró rediseñar con propósito nuevos procesos. Fue difícil, te puedo decir que fue complejo, porque ella simplemente prácticamente no quería desaprender lo que ya existía y generar una nueva refactorización del proceso,
de que El mira, miedo aquí tú a puedes. perder la importancia Y el de control, ella. y el control inadecuado, Claro, porque si te pones a ver, ella llevaba un control, pero no es la mejor forma, no es la mejor manera o no es la mejor forma correcta, ¿no? Entonces simplemente te pones a ver de que estás llevando un control, pero ese control realmente no tampoco te está optimizando los procesos, porque no si el día de porque mañana se te enfermas, autocontrolaba. exactamente. O sea, es como que controlas mucho, pero no controlas realmente Claro. las operaciones como estás haciendo, ¿ves? Logramos hacer esta refactorización con las nuevas tecnologías. Fue un trabajo gigantesco. Al parecer iban a introducir más personas, más equipo de trabajo. Y se integró el equipo de tecnología de usuario clave desde el inicio. Nos logramos integrar con el equipo de ellos también. Y bueno, pues se logró hacer una mejora continua después de reiteradas reuniones. En esta particular, el cliente sí fue muy, muy dado. Empezando hubo mucha fricción, debo ser franco, hubo mucha fricción de que el cliente era muy, muy cerrado, muy cuadradito, ¿no? Entonces, no, no, yo quiero así, es así, y yo bueno, pero con esto puedes llegar a la luna, no, pero es que yo quiero llegar hasta este punto aquí, no quiero más, pues entonces, a medida de justificaciones, de charlas, de interacciones, de mejorar cierto flujo, proceso, de mostrarle las bondades. De hecho, aquí fue un punto muy importante, fue el tema de los diseños, mostrar el prototipo, mostrarle la escalabilidad que puedan tener con esto, qué información pueden tener, y ya entonces empezó a entender la importancia de todas las cosas que por flujo no definido Claro, pero eran viste mucho como el ser desperdicio. humano Eso. tiende a quedarse en su área de confort, como diciendo, yo lo hago así, así Y ando así me bien. siento cómodo y no Sí, importa. claro. Entonces, realmente nos permitió a ella, y digo ella porque realmente es la dueña del proceso, lograr salir de esa zona de confort y permitirnos avanzar, ¿no? ¿Qué herramientas utilizamos en este proyecto? Bueno, utilizamos algunas tecnologías de punta, eh, el Value Stream Mapping, que es para visualizar el flujo actual, que fue desde un principio cuando nos pasaron mucha información. De hecho, es uno de los puntos realmente de Lian que dice, no, o sea, nos saturaron de información, no se imagina la cantidad de información, y información irrelevante. De hecho, de esa información, de todo lo que sacamos, prácticamente el mayor porcentaje nos lo facilitó ella a través de las reuniones, pero la información que ellos nos facilitaron a nivel de documentación no nos generaba No, sí, claro. un impacto de valor. Entonces tuvimos prácticamente que trabajar bajo esa documentación, mejorarla y llevarla a otra estructura, por así decirlo, un poco más limpia, más estructurada, de manera más óptima. El MVP, nos basamos mucho con lo que él era prototipado a nivel de funcionalidad. Hicimos muchas interacciones, hicimos primero los diseños, después nos fuimos a la documentación. Primero necesitamos entender qué se necesitaba visualmente para documentar todas las problemas causas con el dye tracking, causas de soluciones y resultados esperados. Utilizamos un poco de Kanban también para algunas tareas y mantener visibilidad de los avances. En este caso, nosotros utilizábamos también Rackmind, un poco de Trello. Habían varias herramientas de metodologías ágiles para llevar este tipo de proyectos. Utilizamos Asana también. Pasamos por varias herramientas de Probando. metodologías ágiles, como que tratando de buscarle la factibilidad del cliente, pero el cliente era un poco complicado. Sí, el cliente no era muy dado y a veces no estábamos en los tiempos. Y de hecho, a veces hacíamos cosas muy apresuradas porque si no, recurríamos a penalización. Porque bueno, si era un mes, era un mes. Sí, Pues entonces son clientes muy tenías un rígidos, que cliente si tú no le cumples en particular. ese tiempo, entonces hay penalizaciones. Claro. Entonces, a veces la información, a veces el cliente era un poquito, por así decirlo, un poco rígido y no nos facilitaba la información de manera tan fluida, que eso también nos hacía retrabajar, buscarle la vuelta, buscar la forma un poco, hasta que bueno, pero realmente fue entendiendo y fuimos haciendo más sinergia, generamos un buen equipo de trabajo. Y primero empezando no nos queríamos mucho, todo era muy profesional, entonces todo era muy como que, wow, una tensión de ambas partes, pero Claro. después realmente la dinámica fue fluyendo y bueno, pues entramos en confianza. Entonces bueno, pues ya nos empezaron a querer, pues entonces después que ellos empezaron a ver de que no es que nosotros no te estemos diciendo que lo que estás haciendo está mal, pero lo puedes hacer mejor, pues. Entonces, porque de repente ese proceso le funcionó 10 años a ellos y para ellos eso está Claro. perfecto.
pero de Es repente que ahí vienes tú con una está la dinámica fricción. distinta epa, no sé, estas personas me están cambiando mi manera de Claro. trabajar, pero es que a Ahí mí no me arranca gusta la así. fricción donde ellos piensan, ¿por qué me venís a cambiar si yo Siento lo me hacía funcionó bien durante el 10 años trabajo? y de hecho el Claro, sistema o tenía sea, 10 años sin cambiarse, entonces realmente uno queda con una dinámica de que, y es lo bonito de estos proyectos, porque a mí me gusta, porque bueno, pues ve distintas culturas y cada país tiene, de hecho yo trabajo con proyectos argentinos también, con proyectos en Uruguay, en Argentina, Costa Rica, y cada país tiene una cultura totalmente distinta y también una forma, una peculiaridad de llevar las cosas, entonces uno también tiene que saber cómo es su cultura, cómo es su costumbre, entonces también para saber adaptarte, pues, porque a veces su forma de trabajar, de repente tú tienes una metodología de trabajo y ellos tienen otra, entonces tú no puedes impartirle así tan bruscamente que lo tienes que hacer así, sino llevar un punto intermedio de que ellos se sientan cómodos y no sientan que están bajo una disposición o que se lo estás imponiendo de manera forzada, ¿no? claro. Al lograr esto, fíjate que nosotros tuvimos buenos resultados, ¿verdad? Generamos una reducción de paso innecesario en el proceso, que era un proceso clave para nosotros. Hicimos las interfaces que le comenté en los mockup, con respecto a los prototipados en Figma. Hicimos un flujo real completo donde el cliente nos aprobaba, era muy importante ese punto, que es lo que comentamos sobre la colaboración con el equipo y con el cliente y tener esas aprobaciones por parte de ellos, porque es lo que nos determina el éxito, ¿no? Que el cliente tiene que ir con uno, a pesar de que uno puede llevar el proyecto a la mano, siempre tiene que ir con uno en previa aprobación a todas estas etapas que se van a desarrollar ya a finalizar, ¿no? La mayor adopción al sistema por parte del usuario y una mejora de trazabilidad que o sea, quitamos reportes innecesarios y realmente nos enfocamos con reporterías que nos le agregaron súper valor. Y la verdad que lo que comenzó de manera muy rígida, muy forzosa, terminó siendo un buen equipo de trabajo, buena dinámica por parte del cliente. Ya lo último, hacían chistes, hacían bromas, nos reíamos. Hubo esa confianza, pero no fue fácil, porque realmente cuando trabajas con personas que tienen mucho tiempo adaptado a una metodología de trabajo o que simplemente ha hecho 10 años, he hecho lo mismo, porque simplemente ahí son poquitas personas y esas personas tienen toda la vida en el ministerio. Entonces, fue un trabajo bastante interesante, pero realmente salió muy positivo, ¿no? Entonces al fin se quedó con su sistema súper bien, después lo amaba, después ya no quería ver el otro, que ahora la vida era más fácil, que era más... Entonces fíjate que realmente fue muy interesante, la verdad, que este proyecto. Le comparto esta historia, una experiencia, una vivencia que estuve el año pasado, grandioso. bueno, pues realmente es muy importante, bueno, pues lo trabajo para que vean que la dinámica no es tan fácil en cualquier proyecto que nosotros llevemos día a día, pero siempre nosotros tengamos una buena metodología o una manera de enfocar las cosas, todo puede salir muy bien. Yo creo que por sobre todo las habilidades blandas, ¿no? Lo que venimos hablando del tema del liderazgo, yo creo que si Exacto. vos tenés una buena llegada como líder de proyecto, las cosas van a ser mucho más amigable, ¿no? El ambiente tiende a Es ser mucho correcto. más amigable por lo que vos decís y lo que vienen hablando, ¿no? Hay una diversidad de personas adaptativas, cerradas. Entonces hay que conjugar con todo eso para que encima se pueda dar el flujo. Entonces son muchos frentes que hay que ir viendo, que yo creo que De, va a de, ser fundamental desde como requerimiento base, cómo vamos a trabajar en base a esto. Encima era algo desde hace 10 años y ahora es totalmente diferente. Me imagino el impacto que eso ocasionó en las personas, ¿no? Entonces el poder trabajar amigablemente para que puedan entender de que esto es mucho mejor y llevarlos, ¿no? A que vayan viendo, acompañando, eso ayuda a que se empiezan a abrir más, a que el resultado pueda ser mucho más rápido o ágil. Entonces creo que es fundamental, perdón, poner a la persona primero. Y y de hecho, después todos los hablaste de un punto muy procesos, ¿no? importante. Sí, sí, de hecho hablaste de un punto muy importante que es la comunicación, Emilce. La verdad que, como te les comento a ustedes, en este proyecto realmente lo que nos logró realizar todo el cambio fue una buena comunicación. Porque Y empezando, paciencia. hubo muchos tropiezos, como les comento, empezamos en tiempo
no empezamos en los tiempos como realmente está. A veces la planificación, van las fechas rígidas, pero a veces la dinámica del día a día no va de acuerdo a veces a la planificación. Entonces, este tipo de cliente era muy rígido. Entonces, si eran 30 días, estabas 30 días, si no, ya había una molestia, ya había una amonestación. Entonces, ellos se apegaban textualmente a la teoría. O sea, si en 30 días no estás, me estás incumpliendo. No importa si se cayó el puente, si no pudiste moverte el transporte, toda la logística, si el único camino que llegaba al edificio era ese y se cayó, no, eso no es mi problema. Entonces, esa parte muy rígida fue la que nos costó un poco, hasta que, bueno, pues el cliente fue entendiendo Soltó. de que, bueno, que realmente no éramos enemigos, sino que estábamos remando al mismo sitio. Pues, o sea, aquí no estamos nosotros Claro, no para tenían la generarte cultura molestia. colaborativa, que es que todos tenemos que ir para el mismo lado, porque muchas veces vos estás en tiempo y forma, pero ellos no te proporcionan la información que necesitas para avanzar. Ese es otro Entonces ahí punto muy estás como en importante también. un... Entonces, Los mayores uno tiene cuellos que de botella vienen desde como ahí. dice Milce, hay que utilizar mucho la inteligencia emocional también, de que, bueno, Claro, pues, cómo dialogar, cómo ganarte el cliente, cómo le gusta que tú le hables. sí, Entonces, Claro, ese cómo tipo de reducir el cositas miedo que aporte. claro, cómo reducir el miedo ante esto que es desconocido, que es también todo un tema. Exactamente. La verdad es que son Buen experiencias muy desafío. interesantes, un desafío súper importante. Excelente, bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué es lo que se van a llevar? Primero, que el analista de negocios moderno es un facilitador de flujo de valor, no solo un analista de requerimientos. Tanto el Babu como el Lean se complementan para lograr organizaciones más ágiles, centradas en el cliente y orientadas al resultado. Aplicar Lean en el análisis de negocio reduce los desperdicios, mejora la comunicación y acelera la entrega de valor. Y el BA Lean es un agente de cambio cultural, que es lo que venimos hablando. Un cambio de mindset es importante como para que las organizaciones empiecen a ser mucho más proactivas y colaborativas. Como dice acá, impulsa la transparencia, la colaboración y la mejora continua. Como dice acá, el valor no se mide por la cantidad de entregables, sino por la calidad del impacto. No sé si tienen alguna duda o consulta sobre lo que se habló. Si no, pasamos ya a la Hola, siguiente chicos, ¿alguna filmina. duda? Hola, ¿me Excelente. escuchan? Sí, Sí, Anderson, te sí. escuchamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anderson. Generalmente una de las dudas que siempre he tenido es esa resiliencia a las empresas o sea, por resistirse a las nuevas tecnologías. O sea, más que sí. todo, ¿cómo creen ustedes que eso, o sea, por qué esa resiliencia a ese aspecto con las empresas? Sobre todo aquí en mi país, o sea, en Venezuela. Sí, Sí, las empresas se manejan mucho con una estructura muy a la antigua. sí. Entonces sería ese mindset que ustedes nombran, es muy valedero para hacerlo aquí. Bien, tu Por lo pregunta que, sería cómo se podría lograr de a poco ese cambio. exacto, sí. Y más que todo también porque, como ir a la raíz, ¿por qué ese miedo a que las empresas cambien de rumbo? Yo creo que primero son sesgos. Cuando uno acompaña primero entender los diferentes sesgos que puede llegar a tener una persona o una empresa, eso va a ayudar, que en este caso lo que daba como ejemplo Claudio es un miedo a lo desconocido. Entonces yo te voy a controlar excesivamente porque vos me estás sacando de eso conocido por algo que no conozco y no voy a poder controlar rápidamente. Entonces me pongo rígido por ello. Entonces el poder ver estratégicamente cómo voy evolucionando entre todas las personas esa curva de aprendizaje realmente va a ayudar a que las personas puedan ir generando confianza a esto nuevo. Pero esa es una estrategia que ya tiene que estar claro en una fase de inicio. ¿Cómo, está bien, tenemos que implementar esto, pero cómo vamos a acompañar a las personas para que puedan ir comprendiendo y qué herramientas tenemos que tener nosotros para diferentes situaciones que puedan llegar a tener? A través de esos sesgos realmente uno puede aprender mucho de las personas como para que se pueda entender de por qué la reacción, ¿no? ¿Por qué ese miedo? Y yo creo que es esto, empezar a acompañar desde estas habilidades que hoy sí o sí todo profesional debe tener, el poder escuchar, el poder conversar,
el poder explicarle, obviamente amigablemente, para que yo no entiendo de la parte tecnológica, pero bueno, si me muestran una parte más gráfica o algo más amigable a mi entendimiento, te voy a poder escuchar mucho más activamente y tratar de comprenderte. A diferencia que nosotros también con la parte de construcción, si nosotros amigablemente les mostramos una planificación, cómo va la curva, los retrabajos que se va teniendo, va a ser amigable para ustedes que no entienden de construcción poder comprenderlo. Entonces, entre todos tener una lectura común, una comunicación, va a ayudar un montón a que esa curva de aprendizaje pueda ser lo más amigable posible. Sí, y de hecho el tema acá, por lo menos el tema aquí de Venezuela, bueno, yo que estoy acá en Venezuela también, yo creo que una de las cosas de las corporaciones, y hablo de manera general en la experiencia que he tenido con otras empresas, es que acá se acostumbra a tener el control, y vuelvo y repito al ejemplo que estábamos viendo anteriormente, de tener el control en una sola persona, ¿no? Entonces, de hecho, yo ceder responsabilidades a Soledad, ceder responsabilidades de Milce, yo me siento vulnerable porque no tengo control. Realmente no es eso, o sea, realmente yo estoy delegando funciones y roles específicos que cada uno para que mi trabajo sea mucho más óptimo, porque o sea, yo puedo, no, o sea, no puedo ser administrador, contador, recursos humanos, operaciones al mismo tiempo, y hay personas que quieren hacerlo. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de empresas? Hablándolo en el tema de tecnología, es que a veces, bueno, pues pueden pasar dos cosas: o están negados a pagar la mano de obra realmente y adoptar este tipo de cultura, o simplemente son personas que desconocen la información o desconocen este tipo de metodologías que les pueden ayudar a hacer su trabajo mucho más efectivo, y simplemente me quedo en lo que yo aprendí ya. Cuando yo estudié, no sé, hace 20, 30 años, simplemente me quedé con esa cultura de que las culturas cambiaron, que hay herramientas mucho más prácticas que nos permiten llegar a resultados mucho más óptimos. Entonces, bueno, pues se quedan con la cultura tradicional, y ahí vuelvo a retomar el punto que decía Emilce, de que simplemente me quedo con lo tradicional, no quiero salir de mi zona de confort porque así simplemente lo aprendí, yo creo que es lo mejor. Pues. Entonces, cuando creo yo que una organización o una empresa realmente quiere realizar un cambio en particular, como organización, como empresa, debe empezar primero a reestructurar todos sus procesos, pues, y entender hacia dónde quiere ir y qué personas me pueden ayudar a realizar ese objetivo, pues, porque si no definen bien esos procesos, sí, ahí entonces empezamos en el desperdicio de procesos, entonces ahí volvemos a entrar en el tema, claro, todo lo que estábamos hablando. Como líder de ese cambio, creo que es muy importante empezar a poner en crisis esos procesos que ellos ven como que son la verdad absoluta, como ir de a poquito poniendo en crisis, claro, o sea, y mostrando que se puede reestructurar y llegar a un mejor resultado. Exacto. Pero bueno, eso también es parte del líder de cambio, digamos. Muchas veces te enfrentás con gente que no quiere ese cambio. Entonces, es que de hecho a veces, en algunas ocasiones, con la directiva, por ponerte un ejemplo, a veces los problemas no se generan a veces ni siquiera en la parte de abajo de los procesos, claro, sino a veces viene de la misma directiva que cree innecesario ese tipo de trabajo. De hecho, yo he tenido experiencia a veces en algunas organizaciones, y a veces ellos no aceptaban este tipo de sugerencias o de aplicar este tipo de metodología, y terminaba, bueno, pues adaptándote a su forma de trabajar, aunque no era la correcta, pero bueno, pues si el personal que maneja la organización no está dispuesto a tomar acciones y a generar cultura en la organización, es muy difícil uno puede tratar de organizar su trabajo hasta donde realmente tienes las limitaciones o el alcance, ¿no? Exacto. Pero a veces este tipo de organizaciones tienden a ser muy rígidas, y bueno, pues yo lo hago así, bueno, pues así se va a seguir trabajando, ¿ves? Entonces, eso genera retrabajo, incluso eso también es garante de que muchas personas de equipos de trabajo, por no tener una buena sinergia o una buena comunicación, bueno, terminan abandonando los proyectos, o los proyectos no se dan realmente como se deben. Pues. Claro, no obtenés ese caso de éxito porque correcto, todos los que intervienen no colaboran, o sea, por eso es todo un proceso colaborativo, empezar a explicar, o sea, también llevar a esas personas a que entiendan el concepto de la mejor manera, digamos. Muchas veces
son reacios hasta que uno le explique el proceso, como que no quieren ni escuchar. Entonces es un poco también el trabajo que nos toca de implementar esto en una empresa. Ciertamente, yo del área de tecnología también, sí considero dos puntos importantes que nombraron ustedes, que es la parte el enfoque. O sea, muchas veces esa resiliencia la veo, lo pregunté, y más que todo para saber si era un punto de vista personal o era algo que ya he visto bastante en varias empresas que yo he trabajado, tanto remota como presencial. Claro. Y sí veo que el enfoque también influye en hacer como que hacer el cambio del engranaje de esa mentalidad arcaica que tienen las empresas. Por lo menos yo, más que todo, lo veo aquí en Venezuela. Sí, también he trabajado en otros países, con otros países, y sí veo esa mentalidad rígida, como dice Claudio. Cultura. Pero sí, más que todo eso, y eso también, como ustedes dicen, eso lleva al retrabajo, también hace que el personal se canse porque estás arrastrando como una serie de defectos que te niegas a corregir desde el principio. Claro. Cuando hay una persona que sí te está dando las herramientas, pero tú simplemente por tener el control, por no delegar, como dicen ustedes, estás quedando en cuello de botella. Exacto, Correcto. y no arrastras a todo tu personal, y eso lo que genera es un cansancio, un estrés. Entonces, más que todo en la parte del enfoque, lo digo porque muchas veces yo soy programador y no tenemos como ese tacto, porque somos a veces muy técnicos en hacer entender a la persona, y se genera como un roce cuando uno intenta hacer cambiar esa mentalidad, cuando uno ya viene por lo menos trabajando lo que es un Scrum, una metodología Scrum. Muchas veces, por lo menos donde yo trabajaba, ellos decían que tenía un Scrum que no se parecía, no llegaba ni al 10% del Scrum no original. Sí. Y era difícil porque ya el problema venía de arriba. Claro. Como dice Claudio, venía de arriba, era muy difícil hacerle entender a esa persona, y ya básicamente como que tú te rindes y como que, bueno, sí, vamos a trabajarlo así. Y eso genera también hasta una negatividad en el trabajo de uno, porque uno viene acumulando y arrastrando esos malos hábitos también, cuando uno empieza a ceder, más que todo. Sí, bueno, algo parecido me pasó también. De hecho fue un proyecto en el que yo inclusive, claro, yo renuncié al trabajo, pero obviamente tuve que dar básicamente como que un informe de varias cosas que estuvieron pasando, pues también gracias a muchas decisiones que se tomaron mal, que era de lo que estaban, por así decirlo, hablando los chicos, ¿no? O sea, que muchas veces sucede de que puede ser también una administración o una gerencia, también puede ser en el área de tecnología, inclusive puede suceder en cualquiera de las áreas que tú te puedas encontrar, donde este tipo de cosas suceden, ¿no? Donde te vienes, por así decirlo, arrastrando varias pérdidas, por así decirlo, ¿no? En este caso también puede ser de talento. Muchas veces también he visto que era una de las cosas que ustedes habían comentado, ¿no? De qué experiencias habíamos tenido en nuestros trabajos con respecto a los desperdicios. Yo muchas veces he visto también, y claro, por supuesto, no de ir hasta el punto de vista despectivo, pero sino que muchas veces también he visto cómo se desperdicia talento, o como muchas veces también se toman decisiones que muchas veces afectan el trabajo, o como muchas veces tampoco se escuchan a personas que son especialistas en su área y que muchas veces proponen, por así decirlo, muchas mejoras en los procesos que al final no son escuchados por lo que ustedes mismos comentan, ¿no? Que hay muchas personas que están arraigadas a los procesos o que están muy acostumbrados a hacer las cosas de que, por ejemplo, no quiero llegar hasta la luna, o sea, porque te estamos ofreciendo una mejora, sino que yo quiero llegar hasta acá es como yo lo trabajo, y tú tienes que, por así decirlo, aferrarte a eso. Yo pienso que, por ejemplo, hoy en día tenemos muchas herramientas que nos llevan a alcanzar ese objetivo, ¿no? Para no tener toda esa serie de desperdicios de los que hablábamos. O sea, yo pienso que es así y que es lo que deberíamos seguir, ¿no? Porque al final sucede lo que dice el compañero. Hay muchas personas que terminan yéndose, o tanto de la parte del cliente o en nuestra parte. Por ejemplo, yo también soy programador y muchas veces sucede, ¿no? Eso también genera un desgaste tanto en el cliente
al que uno le está ofreciendo el servicio, como por parte del personal que también se ve implicado en estos procesos, ¿no? O en esta prestación de servicio. Y realmente o sea, realmente es un impacto que, Excelente. y como un punto como mencionaste, pues es un desperdicio e incluso hasta de personal, pues, por a veces por no definir bien las metodologías, las herramientas, puede generar incluso inconformidad con el mismo equipo de trabajo, pues, y realmente de lo que puede hacer que la metodología sea exitosa es realmente la dinámica con el equipo de trabajo. Si no hay buena dinámica, realmente no se pueden cumplir los objetivos, pues. Sí, es como un tema ya más organizacional, ¿no? Que era lo que comentaban. También está, por ejemplo, en la parte de construcción, ¿no? También está la parte de producción. O sea, están me imagino que también la parte de los obreros, está la parte, por así decirlo, de planificación, ¿no? O sea, hay todo un conjunto de elementos, de funciones que intervienen en un proyecto, ¿no? Y que al final todo se tiene que cumplir. Si algo falla, no, al final falla todo, ¿no? Es como... no falla un grupo, fallamos todos realmente como Fallamos equipo. todos. Exacto, exacto. Exacto. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda o consulta. Si no, paso a invitarlos al Congreso. 2021 ya no Excelente. queda nada, para nuestro evento. Presencial es el 20, va a ser de formato híbrido aquí en Buenos Aires. Y 21, bueno, 100% virtual. Síganos en las redes sociales como para que ustedes puedan ir viendo ese paso a paso hasta llegar a la fecha. Así que bueno, los esperamos. Gracias. Y gracias, no sé, pasar a la Gracias. siguiente para agradecer. Muchas gracias y bueno, ya estén atentos a las próximas webinars. Nos vemos. Buenas noches. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Chao, Feliz chao. tarde.